tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Libre Opinión. La tarde de hoy tenemos como invitado al licenciado Melquiades Olmedo. Él es abogado postulante, es obviamente catedrático de alguna universidad privada aquí en Acapulco, pero también es un experto en todo lo que tiene que ver con protección civil. Y le vamos a tratar a él un asunto que con toda seguridad le va a interesar a usted mucho. Saludo también, buenas tardes, Melquiades. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Muchas gracias y saludo también a mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes, doctor, buenas tardes, auditorio. Bien, el asunto del que vamos a tratar es un asunto que nos hicieron llegar vecinos del fraccionamiento Las Playas, en donde están verdaderamente preocupados porque hay toda una serie de amates que han crecido ahí en lugares inhóspitos y que el ayuntamiento, alguna de las administraciones pasadas, pues llegó y les puso un letrerito de especie protegida. Y la especie protegida pues no tiene ninguna otra ventaja más que el letrero, porque no hacen rondines, no hacen supervisiones, no se ve si el árbol está con termita o no, si es necesario cortarlo o no. Simple y sencillamente ese letrerito de especie protegida lo hace prácticamente intocable. Esto ha ocasionado ya desgracias anteriores. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí no es precisamente de algo utópico o de algo que tal vez pudiese llegar a pasar, sino por el contrario, de algo que ya ha pasado y de una situación que empeora todavía más lo que ahora está en proceso. Y aquí sería muy importante saber si es competencia o no de Protección Civil, también el acudir y verificar la seguridad de estas especies vegetales para salvaguardar la vida de los habitantes y de los visitantes, en general la vida humana. Y digo esto porque es verdaderamente complejo lograr que una instancia municipal competente en esa área acuda, participe, haga un dictamen, haga una mención y sobre todo lo más difícil es que hagan alguna acción para resolver el problema. Tal pareciera que la vida de un vegetal es mucho más importante que la vida de un ser humano, porque para la del ser humano hay muchas maneras de poderse deshacer y lo vemos ahora de la vida de un ser humano. Estamos peor que en Guanajuato, donde la vida no vale nada, aquí pues vale todavía menos que en Guanajuato, pero la del árbol vale más. Entonces, yo quisiera empezar exponiendo el caso, y el caso inicia con estos dos árboles que vamos a ver ahora en pantalla, que nos van a hacer el favor de ponerlos. Estos dos árboles crecieron justamente en una franja de tierra que quedó al terminar la costera. No está aquí en la pantalla principal, aquí se ve allá, aquí hay que voltearse para acá, Melquiades, acá, perdón, ahí están los dos árboles. Uno de ellos ya cambió de lugar, ya no existe. Ahorita vamos a ver cuál fue el primero que se cayó, pero está muy claro el lugar en donde están, que están entre la avenida Costera y la calle Dragos, en una franjita de tierra que está ahí. El árbol de la derecha, que no sufrió nunca ningún embate externo que no sea los propios de la naturaleza, y a eso me refiero al comején y a otras especies que atacan este tipo de vegetales, pues un día a las 3 de la mañana decidió caerse, sin lluvia y sin aire. Y al caerse, vemos la siguiente por favor, al caerse, sí, son las que no tienen humo, ok. Ok, entonces al caerse este árbol se atravesó directamente en la costera, y al atravesarse en la costera,
dañó algunos vehículos, pero es importante ver la magnitud del árbol que se cayó ahí, porque es prácticamente la costera completa de lado a lado, ahí cayó encima de un vehículo, y también en otra fotografía anterior se ve que en la acera opuesta de donde está este vehículo blanco, también había un vehículo azul que quedó ahí colapsado totalmente abajo del árbol. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas y no la hubo por la hora en la que sucedió el siniestro. Sí hubo daños materiales que absolutamente nadie apareció para cubrirlos y hacerse responsable. Cada quien tuvo que absorber sus propios daños y repararlos como pudieran. El árbol que quedó, este árbol sufrió un atentado por imprudencia, un atentado imprudencial. Una persona llegó a quemar basura precisamente en las mismas fechas cuando se produjeron los incendios en el veladero, y el árbol sí tomó fuego, y ahí lo vemos. Ese árbol se incendió, estuvieron los bomberos ahí, y podemos pasarlas todas, las del árbol incendiado, para que se vea la magnitud, y tenemos video también. Estuvieron los bomberos, ahí, se acabaron una pipa de agua. Esa es la raíz que quedó del anterior que colapsó, y ahí se ve que estaba ya la raíz toda podrida. No solamente tiene la raíz podrida, esa es la raíz podrida del anterior. Queremos seguir viendo el quemado. Ahí está el incendio y ahí están los bomberos en acción. El árbol se quemó todo del tronco por dentro. Vaciaron una pipa de agua completa y no se apagó. Tuvo que venir una pipa segunda de bomberos, y cuando se retiraron como a las 10 de la noche ya no se veía humo, y sin embargo a la mañana siguiente el fuego seguía, apareció nuevamente el fuego dentro del árbol y tuvieron que acudir los bomberos una vez más a apagarlo. Este árbol está sostenido con pinzas, ahí tiene su letrero donde especie protegida. Ya se dio parte al municipio, ya fue un inspector del área de ecología, ya certificó que el árbol está verdaderamente en un estado muy crítico, que está todo quemado por dentro, todo vacío. Sí tiene algo verde todavía arriba, pero está por caerse en cualquier momento y producir un desastre. Aquí queremos saber cuál es la opinión de un experto en protección civil. ¿Qué es lo que debe de hacer el ayuntamiento o qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Pues ya sabemos que el mecanismo de cerrar una calle y de subirse en una cruz y cortarse las venas, como lo hizo alguna vez alguien que después fue alcalde de aquí de Acapulco, pues a veces dan resultado. Pero nosotros quisiéramos conocer cuáles son las vías legales, porque no podemos esperar a que el árbol colapse, a que nos quite la vida, a que dañe nuestra propiedad y después nadie se haga responsable. Yo nada más quisiera aumentarle aquí tantito al maestro. Ese árbol tiene más de 60 años ya de edad. Creo que ya sus límites como árbol, pues ya creo que también ya están limitando su vida útil. Así es. Bien, abogado, ahora sí te escuchamos. Queremos saber tu punto de vista, por favor. Bueno, mira, yo creo que aquí tendríamos primeramente que definir el área, el concepto de estudio. Ok. De lo que se refiere la cuestión de protección civil. El término de protección civil es un término rebasado, es ya un tanto inaplicable en algunos casos en razón de los nuevos paradigmas de una gestión integral de riesgos. Okay. Es decir, anteriormente y lamentablemente en muchos lugares todavía sigue siendo reactiva la intervención de la autoridad. Es decir, primeramente tiene que suscitarse el daño, efectuarse el riesgo para que pueda intervenir. Cuando el verdadero sentido de esta gestión integral de riesgos es la prevención,
Y esto no es nuevo, porque hace décadas, cuando decíamos protección civil, 3 momentos, antes, durante y después, pero en la mayoría de los casos siempre era después, ¿sí? Incluso hubo algunas fricciones, no tan solo en Acapulco, sino en diferentes estados en que los bomberos no querían participar con protección civil, porque decían los bomberos, nosotros somos pues anteriores a la protección civil. Bien, yo creo que en este caso que planteas, doctor, yo creo que hay que hacer el conocimiento a la autoridad de una manera formal, acompañándole fotografías, señalando cuáles pueden ser las posibles consecuencias y que valoren. Yo la verdad desconozco cuál fue el procedimiento que se hizo para declarar intocables a estos árboles viejos que bueno, efectivamente todos tenemos un ciclo de vida y algunos árboles, si cuentan con las condiciones necesarias para vivir, buena tierra, abono, cuidado, etcétera, etcétera, pues sí se conservan. En otros casos yo creo que, y lo dijiste muy bien, doctor, primeramente se debe de atender el riesgo que puede causar. Y una vida humana no puede intercambiarse por la vida de un árbol. Si el árbol ya presenta características de vejez, si ya está apolillado, si en este caso no tiene el cuidado necesario, pues yo creo que lo mejor, independientemente y con todo respeto para los ecologistas, pues es preferible, ¿no?, que este árbol pudiera en un momento dado, ya sea podarse, ya sea, digo, por lo que me dices, lo veo muy difícil que se pudiera trasplantar en otro lugar, además de que, bueno, pues las condiciones, pues ya está todo urbanizado, ¿no? Cementos, ya no podría, ¿no? Además la raíz, pues quién sabe hasta dónde lleguen, además del área. Hay que recordar que el área de las playas es un macizo rocoso, carece totalmente de sedimentos como en la mayoría de las laderas, en la mayoría de, por ejemplo, de diamante que hay más tierra, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil que pueda sobrevivir el árbol en estas condiciones. Insisto, presentar este escrito en un momento dado puede generar responsabilidad para la autoridad por ser omisa en su obligación. Aquí hay algo muy curioso, que tenemos todos los elementos, pero no los ejercemos. Y yo creo que si no es un caso fortuito, si hay negligencia de parte de la autoridad, forzosamente tiene que responder del daño causado. Fíjate que ya fue una persona de ecología y ya hay un dictamen de ecología que declara al árbol en necesidad, así como mortal por necesidad, de ser podado y retirado del lugar. El documento se redactó en los términos que marca la ley en el ayuntamiento, se colocó en el escritorio del señor Tacuba, quien era la persona que tenía que firmar para asentar. Él estuvo presente en el lugar, se le llevó al lugar, él atestiguó las condiciones del árbol y sin embargo, pues yo creo que estaba muy preocupado con perder la chamba y no firmó nunca el documento porque ya fue removido de esa posición y hay otra persona ahí que tiene demasiados bemoles en su contra, ¿no? Y que se ha hablado mucho de él, pero no nos interesa la persona. Aquí lo que nos interesa es el árbol y resolver el problema. Yo pienso que si en un momento determinado, ahora que están los monumentos tan de moda, quieren hacer el monumento al árbol o el monumento a la gran estupidez, pues es una buena oportunidad para que lo llenen de concreto, para que le pongan algunos puntales, para que el árbol no se caiga y lo pueden dejar ahí toda la vida.
pero no pueden ser omisos, como bien ha señalado, y simplemente sacar el cuerpo y esperar a que el árbol caiga y se pierdan las vidas humanas y después no haya responsables. Yo creo que aquí es cuestión también de sentido común. Sí, por supuesto. Simplemente, yo recuerdo durante mi paso por la administración municipal que había ciertas reglas. Por ejemplo, árboles secos, los bomberos definitivamente a talarlos. ¿Por qué? Porque en temporada de lluvia el árbol puede estar erecto, sin embargo ya su sostén, sus raíces ya no tienen la misma rigidez y en un momento dado pues cualquier persona hasta empujando lo truena, ¿no? Y además un golpe de eso te puede causar un daño. Lo que sucede los vehículos siempre se estacionan a orilla de las casas, en la calle, y bueno, si te cae eso, pues olvídate, ¿no? Y los árboles verdes, los árboles vivos, bueno, pues esos ya eran exclusivamente de la vigilancia de áreas verdes, porque aquí también hemos caído en una omisión terrible. Hay árboles que crecen así como Dios da a entender, o sea, no tienen el mantenimiento preventivo, no están al cuidado, se llenan de plagas y bueno, esto en su momento genera daños. Y riesgos. Y riesgos además, ¿no? Sí, definitivamente. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es prácticamente iniciar un procedimiento jurisdiccional en contra del ayuntamiento para que nos hagan caso. Porque si ya tienes el dictamen, sí, ok, bueno, aquí habría que preguntar por escrito, ¿se va a cumplir o no? Ante la negativa, irse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque es un acto administrativo omiso el que la autoridad está cometiendo. Aquí, si me permite el doctor, nada más, quiero abundar porque ya el accidente lo llevamos muy de cerca con el doctor del árbol caído hace 2 años. En junio de 2016. Así es, yo lo apoyé ahí al doctor para que fuera servicios públicos municipales a cortarlo y fueron a cortarlo porque el de Protección Civil que estaba con Walton, no, lo voy a decir en todas sus palabras, que estaba con Walton, el taxista, dirigente taxista, ¿cómo se llama, doctor? El que está ahí, pusimos hasta la queja, la queja es en derechos humanos y ya le salió la recomendación porque el señor se negó a ir a podar o a poner unas ahí, porque el árbol al que él se dirigió, pues, se atravesó en las 2 vías sí. Y ahí estaba bloqueando el paso para ir a Caleta. La circulación. A la circulación, o sea, ya fue un hecho consumado, lo que dice usted, ¿no? Claro. Ya fue un hecho, afortunadamente no cobró víctimas, hubo daños materiales, pero pues este señor no hizo nada. Y ahí tengo yo la recomendación ya de Derechos Humanos, Efrén Valdés, Efrén Valdés, donde pues le salió la recomendación por ser omiso en los cuidados que se debería de hacer, porque él les tiende pues una respuesta bruta y tonta de quien viene ante derechos humanos que pues como Protección Civil no debería de hacer eso, ¿no? Y nosotros como periodistas hemos enfatizado y hemos invitado por este medio y por otros medios de comunicación donde tenemos que en tiempo de lluvias precisamente claro. Hay muchos árboles frondosos y que deben de ser podados, ¿sí? En las escuelas, en la costera Miguel Alemán, y digo, yo no sé por qué hasta le pusieron una plaquita, porque antes no estaba esa plaquita de este árbol que creció y como usted muy bien lo sentó, no se le da mantenimiento, no se le fumiga para que siga en sanas condiciones, abono. No se le pone abono porque creció en un muro
se puede venir hasta aquí caer el muro. Entonces, ¿por qué la necesidad del municipio y de los funcionarios el de querer verse bien? Ecología, yo creo, el de poner hasta una plaquita y un árbol, cuando sabemos que había mejores árboles en el Zócalo y fueron demolidos con la remodelación del Zócalo, del centro de la ciudad, árboles en verdad que sí daban sombra, que sí se necesitaban, otro que estaba ahí en Capama, otros por Adolfo, varios lugares, otros ahí por donde está lo del Hotel Las Hamacas, atrás había un arboloto también, lo talaron, una ceiba, y estaba en un buen lugar y no le molestaba a nadie, talaron. Y la del Oxxo que está ahí también en las 7 esquinas también sucedió lo mismo. Entonces, ¿por qué la necesidad, digo, de querer hasta ponerle una platita y verme defensor de un árbol cuando no le doy el mantenimiento que usted nos ha dicho? ¿Y cuando, fumigación, y cuando riego, la poda, cosas así, digo. Ya sabemos que ser funcionario, tú lo has sido, Melquiades, y has sido buen funcionario. Muchas gracias. Pero parece que los que queremos servir no cabemos en este mundo de ineptos. Sí, aquí comentaba, no terminé la idea, que desconocía cuál fue el criterio que señalaron para declarar árboles protegidos, árboles inatacados, así, en todo Acapulco, ¿sí? Porque vamos a decir, vamos a encontrar que la autoridad se va a escudar, no puedo tocar ese árbol porque hay un acuerdo, si es que se hizo como pienso que debería de haberse hecho, una declaratoria municipal para protección del árbol. Entonces, no lo puedo hacer porque aquí hay un acuerdo que me impide hacerlo. Bueno, está bien, pero tienes que valorar qué es lo que prefieres. ¿Qué es lo que prefieres? Salvaguardar la vida humana, salvaguardar los bienes de los vecinos de esa comunidad y resuelve. Pero no te puedes quedar callado. Tú como autoridad estás obligado a decir, ¿procede o no procede? Si procede, adelante. Si no procede, pues tienes que dar tu justificación y a veces es más difícil negar que otorgar. Ah, claro, por supuesto. Máxime que hay ya un dictamen, ¿eh? Claro, entonces si ya tienen el dictamen, si ya tienen una recomendación, pues con eso definitivamente pedir la intervención de la autoridad. En caso de que no, bueno, pues ahí sí ya estarían ellos invadiendo otra esfera de incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos. Ese es el punto. Ya fue un hecho ahí dado, hay un hecho con un árbol gemelo, si no me equivoco, un árbol gemelo, ya hubo un hecho en que se cayó y causó daños, que es lo que esperamos. Y yo quisiera enfatizar que el árbol que se cayó, el gemelo del que ahora permanece erguido, no se dio por aire y no se dio por lluvia. Entonces fue el mismo peso de las ramas. Exactamente, fue espontáneamente a las 3 de la mañana. Pero los comentarios que han surgido aquí me han llevado a recordar las noticias de hoy que decían que en la Ciudad de México se cayeron ayer 8 árboles. 40. Claro. Perdón, 40 árboles. 40 árboles y produjeron un montón de daños. Claro. Aquí, ¿qué necesidad tenemos cuando ya vimos que ese árbol está sobreviviendo después de un incendio? O sea, ya no hay duda de que el árbol está dañado. O sea, ¿qué es lo que falta? Que se caiga nada más y que la autoridad observe que todo pase y que se retraiga y no presente responsabilidad alguna. Pero bueno, ya con todos los documentos que tienen ustedes, hay un daño, hay que demandarle la responsabilidad patrimonial al ayuntamiento y o aunque a la no autoridad. hubiera el documento, ¿no? El simple hecho de que se caiga el árbol, un árbol que está protegido y que Protección Civil no fue y otra vez no se pero puede. aquí aclaremos algo. A ver. Aquí pudiera ser un caso fortuito. Ok. Un árbol joven Sí. que no haya tenido ningún problema, viene un ventarrón, o sea, cae. Ahí no pudiera haber tanta responsabilidad De acuerdo. como el que ya estamos señalando, sí, porque me aquí queda hay un claro. antecedente. Me queda Oye, claro. el árbol ya estaba para caer, si se cayó, Sí. y tu autoridad estabas enterada. Sí. ¿Sí?
Entonces, ahí sí se puede fincar la responsabilidad patrimonial para la reparación del daño. Sí, o sea, digo, porque también hay que darle ¿Quiénes eran estos? Los colonos que están ahí, el de fincar esta responsabilidad, ¿Quién maestro? resiente el daño? Va a caer sobre una casa, la va a desbaratar, bueno, pues ¿sabes qué? Ahí está. No puede, porque puede alegar la autoridad en su defensa, es que fue un caso fortuito, fue a consecuencia del viento. Pues sí, pero ya hay un antecedente de que el árbol pues ya no iba a soportar un ventarrón, sobre todo en esa zona de las playas de Caleta, en la tarde es ventarrones los que soplan por allá, ¿no? Entonces, digo, toda proporción guardada, sí sería urgente preparar toda la documentación ante otra negativa, definitivamente irse al contencioso, porque eso les puede servir después para una acción civil reclamar el daño patrimonial. Del daño. Lo que ibas a comentar. Sí, dos cosas, maestro. Estamos hablando, y tú has ocupado este puesto de protección civil de antes, durante y después. Sí. No vemos esa cuestión en las actuales administraciones, que exista esa prevención. Digo, acabamos de hablar de la Ciudad de México, y aquí también, donde han caído varios árboles porque no se les da el mantenimiento, y lo volvemos a repetir, de fumigación, de riego, de podar, cosas así. ¿Qué hace el funcionario de protección civil? Entonces es esperar a que pasen los hechos para ya ahora sí, ahogado el niño, tapar el pozo. Bueno, yo creo que aquí deben en esta época, precisamente en esta época, deben aplicarse programas preventivos. Los programas preventivos, sobre todo en Acapulco, radica en revisar árboles, supervisar cauces espectaculares. Los espectaculares deben de cubrir con ciertos requisitos de normas técnicas. Torres telefónicas. Torres, o sea, todo eso tiene que haber un padrón, ¿sí? Y en base, si hay alguna irregularidad, ¿sí? La autoridad tiene la obligación de requerir al propietario de ese bien inmueble o de ese árbol o de lo que sea, o si es árbol, o lo podas, o también vas a ser responsable, corresponsable del daño que se pueda causar. Sin embargo, lamentablemente, cumplir la ley no te hace simpático. Y como la mayoría de los servidores públicos andan buscando la oportunidad de continuar dentro de la administración que viene con un cargo mejor, pues se dedica a andar haciendo otras cosas menos cumplir con su obligación. Porque veamos y pongo sobre la mesa el caso del Hotel Maris. El caso del Hotel Maris, que se encuentra entre el Ritz y el que hoy es Crystal Beach, ¿sí? Es un edificio que está en riesgo de colapsarse. ¿Sí? Aparecen ahí unos sellos, nada más que es enclausurado. Pero la autoridad municipal tiene la facultad de requerir al propietario, porque eso es de alguien. ¿Sí? Decirle, o lo demueles o lo refuerzas. Así de fácil. En caso de que no lo hagas, si es necesario la demolición, Desarrollo Urbano lo está obligado a hacerlo, a costa del propietario del inmueble. Así debería ser. O embargar el predio. No necesariamente, o sea, porque hay un riesgo inminente. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si se llega a colapsar? Que se llegue a ladear o a caer. Sí. Miren, el reglamento de construcciones de los municipios y en especial el de Acapulco establece que todos los edificios después de un sismo tienen que ser
revisados estructuralmente. No pueden quedar a ver cómo quedas. ¿Por qué? Porque los movimientos telúricos son como en el boxeo, golpes que le van dando al hígado, sí, que en un momento dado les están restando ahora sí fortaleza, resistencia, y quedan en una situación vulnerable. Hay edificios viejos que fueron construidos a conciencia, que tienen sobradas columnas, sí. exactamente, Sí. que tú los ves y dices, pues oye, esto no se va a caer nunca, Así es. ¿sí? Como el Espinalillo. No podría hablar del Espinalillo, pero sí te puedo hablar del Acrón. Sí. Del Acrón, las columnas, nada más velas desde el principio, casi tienen 1 metro de circunferencia y tienen a cada 2 metros o 3 metros el desplante. Sí, pero el del Espinalillo sí ya leí yo la historia, y perfecto. fue una estructura con sus columnas y todo hecho También sobrada. para la cuestión Exacto. de signos, sí, porque era la preocupación. Hablemos también de que se iba a construir un hotel en La Mira, que no se construyó por cuestión de los sismos, y han pasado los años y no se ha demolido, Pero ahí está. y ahí está. Claro. Sí, Claro, entonces aquí- fueron construcciones que se hicieron a conciencia, ¿no? Y ahora en cambio ves, digo, también hay ya construcciones que tienen estructura de acero, que pues esas también son eternas, pues digámoslo así, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de todas las construcciones que están, volvemos a lo mismo, con ausencia de mantenimiento, que están ya a riesgo de colapsarse, que cuando llueve vemos como los pedazos de los plafones, incluso a veces hasta cristales, salen proyectados. ¿Por qué? Porque están en una situación, digamos, cercana al mar, enfrente de la bahía, y son riesgos que se tienen que prevenir a tiempo. Maestro, la otra pregunta es, por ejemplo, supimos de aquí el incendio que se llevó ahí en el Parque Nacional, aquí por El Veladero. el Veladero, donde hay una colonia y una escuela por aquí arribita de la Constituyentes. Pues no fue en tiempo de calor, que podemos decir que es por el calor. Eso es un fuego provocado en un parque reservado, con la intención, lo sabemos, de que pues ahora que ya está quemado van a surgir ya viviendas ahí. ¿Qué puede hacer el gobierno? Tenemos que ya pérdida de memoria de cómo fueron creciendo lugares, las colonias en lugares no propias para hacerlo, de alto riesgo que se llaman, y lo seguimos haciendo, seguimos repitiendo esa historia, y no hay ninguna autoridad municipal que pare estas prácticas y estos vicios. Bueno, hablar de los incendios forestales es un tema muy complejo. En primer lugar, porque ninguna autoridad de protección civil, llámese municipio o estado, tiene el equipo necesario e indispensable para controlar los incendios, en primer lugar. No se cuentan con helicópteros, no se cuentan, digamos, una avioneta que pueda en un momento dado sofocar con polvos químicos esto. Pensar que los bomberos van a subir a pagarlo definitivamente no es una locura. ¿Por qué? Porque algo muy curioso. En el día sopla el viento del mar hacia la montaña. En la noche es al revés. Sopla el viento de la montaña hacia el mar. Cuestiones así curiosas, ¿no? Entonces, en la noche se propaga un incendio. Y no podemos, otra vez volvemos al caso de la vida, no podemos exponer la vida de bomberos para subir a apagar. Y además no pueden subir con tanques
para rociar o para disminuir. Los bomberos forestales son otra cosa. Claro, pero aún así ellos no tienen, ni la misma CONAFOR tiene el equipo suficiente. Por ejemplo, vemos los incendios de Estados Unidos, tienen aviones, tienen helicópteros con matrices de agua que dejan caer para controlarlos. ¿Por qué? Porque también los vientos son enormes. Ahora bien, muchos de los incendios, efectivamente, son intencionales. Pueden ser algunos por negligencia. Imprudenciales, sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que viven en esos asentamientos irregulares, colindando ya con todas estas áreas que eran protegidas y que están en líos, que ya se incorpora o no, etcétera, etcétera, pues queman su basura, hacen su limpieza y queman la basura, y precisamente con este fenómeno de los vientos, una chispa puede ocasionar la pérdida de cientos de hectáreas. Por la sequía de exactamente, sobre todo en esta época, porque el frío o las bajas temperaturas han quemado los pastizales, han quemado la selva baja, como le llaman, y bueno, prácticamente es una yesca. Ahora, yo no descarto esa posibilidad de que se le dé una ayudadita al incendio para, bueno, pues más adelante hago otra casa. Miren, en 1998, como dato curioso, 1998, cuando ingreso como primera vez de director de Protección Civil, hicimos un censo. Me acuerdo muy bien el dato. Había 1,972 viviendas asentadas en esas zonas de riesgo. Okay. Se hicieron programas, se reubicaron algunas de las personas que estaban ya no en zonas de alto riesgo, sino en zonas de muerte. Una situación muy difícil. Y al año siguiente, cuando volvimos a hacer el censo, pues creo que ya eran cerca de 2,000. Y entonces preguntaron, bueno, oiga, pero a usted no le dimos una reubicación allá en Plácido Domingo, en una que está por la venta. Entonces, bueno, sí, pero es que como vivíamos 3 familias aquí, entonces se fueron mis hijos y yo me quedé aquí. Entonces, eso es lo que pasa. Hay una oportunidad, bueno, pues aquí este terrenito está cerca, pues vamos a arreglarlo. Y a veces se pierde el propósito. Control. Tenemos otra de las... sí, lo escucho. Otra de las situaciones que pasa, y esto es en las cuestiones forestales de las zonas rurales, es que es muy común que ya en esa temporada empiecen a preparar los campesinos las tierras para el cultivo del maíz, la famosa quema de tlacolol. La CONAFOR tiene la obligación de darle capacitación a estas comunidades en el sentido de prever algo que se llama una guardarraya, que no es otra cosa más que una zanja, para que en caso de fuego no avance, ¿sí? Pero aún así los incendios logran una altitud a veces de 4 o 5 metros y sobrepasan la guardarraya, sobrepasan por el mismo viento, y bueno, es una tragedia ecológica lo que sucede ahí. Entonces, hay muchos factores que, insisto, pues lo ideal sería que tuviéramos, o que la autoridad tuviera equipo para que pudiera contrarrestar esto, que se le enseñara a los campesinos a qué hora tienes que hacer tu quema de tu siembra para que no causes un daño. Y ya por último, hay incendios en las carreteras, lo hemos visto, pero estos se dan por un fenómeno ocasionado por los vidrios. Las personas vienen en sus carros, tiran una botella de jugo o lo que sea, y se hace un fenómeno de lupa. El efecto lupa. El efecto lupa. Entonces, los rayos del sol más el vidrio puede generar chispas,
y al ratito tenemos también, porque dice, oye, pero es que es un incendio a orilla de la carretera, ¿quién lo pudo provocar? Eso precisamente. Pero a ver, doctor, aquí vemos maestro, perdón, maestro. Me equivoqué, está aquí con el doctor maestro. Muy bien lo dijo el doctor al principio de que comenzamos, de que en el municipio de Acapulco no se tiene la cuestión de valorar la vida. Parece que todo es un negocio y vamos sobre el negocio, y como usted lo dijo, bueno, pues ya me dieron acá, pues me quedo otra vez acá porque pues ya es un negocito. Y lo señalo concretamente, sí se dio cuenta lo que pasó con Capestre de la Laguna, que está ahí por la desviación para agarrar de Punta Diamante hacia la carretera de México, donde es inundable. ¿Sí? Y siguen ahí personas metiéndose, que esas personas, si las investigamos, pues también van a salir que ya tienen otra casa por aquí, otra casa por allá, y pues ya están invadiendo un lugar que es inundable. Déjenme decirles que ese fraccionamiento le hace honor a su nombre, Campestre de la Laguna. Yo recuerdo que nosotros negamos más o menos recuerdo que algunos de los beneficiarios de esos terrenos eran profesores o maestros en servicio. No, ya cuando estaban construyendo, fueron créditos que se dieron, creo, por parte del Fobiste. Entonces, quienes se fueron a vivir y sufrieron antes de que se hiciera la autopista de Metlapil, porque también ocasionó riesgos. Al construir la autopista de Metlapil, bloquearon los drenes naturales de toda esa área. Y entonces lo que hicieron fueron albercas, lagunas artificiales, ambos lados. ¿Por qué? Porque son tierras que a muy poca profundidad tienen agua. Todo eso son mantos freáticos, ¿sí? Que no debería de haberse construido, porque no eran propias para habitación, para zonas habitacionales. Eran cuestiones agrícolas, era para cuestiones de otras ganaderas, prácticamente. Exacto, ¿sí? Pero entonces cambian el uso de suelo. No construyen barreras de contención ni prevención, y el resultado es de que, bueno, pues cada vez que se sube el nivel del río de la Sabana, que se desborda el brazo del río Colacho, va por gravedad a inundar todo esto. Y les decía, hubo algunos que solicitaron que se les cancelara el crédito porque les habían vendido algo que no era habitable, que nunca iba a ser habitable, ¿sí? Entonces, ¿viste? De la Dirección General vinieron y nos dijeron, oiga, aquí, ¿qué podemos hacer? Se hicieron los estudios, dijeron, en primer lugar, tienen que hacer ustedes un plan hídrico, ¿sí? O sea, y luego tomar otras condiciones para controlar, o sea, lo que le llaman ellos es el manejo hidráulico de toda ese vaso lagunar, porque es una laguna. Sí es. Sí, definitivamente es una laguna, ¿sí? Y luego, si a eso le sumamos que tanto el Boulevard de las Naciones le subieron el nivel, le aumentaron el nivel, y luego el otro brazo de Metlapil le suben el nivel, ¿sí? Pues prácticamente eso queda en una fosa. Digo, y esto no lo estamos inventando, nada más hay que ver cuando vayamos por la autopista Metlapil a los lados, y vamos a ver que los techos de las casas están casi a la par del nivel de la autopista. ¿Qué significa? Que están bajo el nivel que debería de haberse observado.
Sí, problema. yo de ahí tenía ejidos, mi papá, me gustaba el rancho, arriaba las vacas a los potreros porque Sí. eran potreros Sí. y en tiempo de lluvias pues me tenía que subir a la silla, el caballo nadando para poder llevar a las vacas a los potreros, porque eso era lo que eran ahí potreros. Y otra referencia que le puedo dar, que usted tiene mucha razón, de que el agua está bajita. Ahí en diciembre nada más sacaba yo las vacas 15 o un mes y el pasto volvía a crecer solito, no necesitaba regarlo porque como lo asentó muy bien, el agua está bajita y Sí. nada más hay que dejar reposar en diciembre, que es de secas, tiempo de secas, el área para que vuelva a florecer otra vez el pasto. Entonces Hay una referencia que me gustaría comentar a ese respecto. La carretera que iba al aeropuerto, o que sigue siendo la misma, pero en aquel entonces era de un solo carril de Sí, ida y otro de regreso, sí. en época de lluvias se inundaba Claro, y no claro, había manera de pasar. Claro. No, pero estaba arriba. Acuérdense que estaba aún así. Aún así se inundaba. Sí, Sí. eran. Había espejos. Sí, Sí. era la carretera que dice el doctor. Acuérdense que era un barranco. Claro. Y para bajar a otras cuestiones, pues había una bajadita. Porque pues ahí hubo bastantes A pesar accidentes. de que la hicieron por encima de lo que consideraron ellos los niveles de agua que Ujú, máximos, ujú. a pesar de eso había Se veces inundaba, que sí, superaban. sí, Sí, se ahora, superaban. dos cosas también. En alguna temporada de lluvia hubo necesidad de cerrar el aeropuerto porque las pistas sí, sí. que eran alberca. Sí. No se podía ver. Ahora, si a esto le agregamos que toda esta zona, mientras no se le apliquen programas en serio de saneamiento a lo que es el río de la Sabana, ¿qué se necesita? Necesitan dragar desde Barra Vieja hasta el área de aproximadamente Campes de la Laguna. Es decir, sacar todos los sedimentos que han sido arrastrados por años, por temporadas de lluvias, de huracanes, porque, veamos, están construyendo por el Quemado. Ahí hicieron toda un fraccionamiento Hasta un hospital ya. y un hospital, ¿sí? Todos estos sedimentos, ¿sí? Cuando llueve, son arrastrados. ¿Y dónde van a ser depositados? Parte en el lecho del río, ¿sí? Y otra parte, los que alcanzan a llegar, van a la laguna. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos en broma, tiras una cubeta de agua y se derrama. ¿Por qué? Porque ya no tiene el cauce necesario, el gasto para que pueda arrastrarse con eso. Y además de que ya es un río viejo, ya no tiene ese ímpetu de arrastrar, porque si tuviera la fuerza que tiene, o que a veces se da por las lluvias que llegan allá en la sierra, entonces pues esto va a estar igual. Se draga solo. La pregunta sería, doctor, lo vimos el año pasado, tuvieron que en tiempo de lluvias, en esta área específica que estamos hablando, Campestre de la Laguna, tuvo que intervenir el ejército, llegar con helicópteros, rescatar a estas personas que estaban ahí. ¿Por qué la autoridad no ha llegado y ha sacado a esas personas? Pues que no son las propietarias, porque pues los propietarios ya retiraron el crédito, Sí. ya se salieron, ya no, hay un dictamen, y por Así qué es. dejar que estas personas estén habitando pues algo donde al ratito nos va a costar otra vez a nosotros los que pagamos impuestos pues estar, o una pérdida humana que se tenga Que son los ver ahí. lamentables. La Que son los única, lamentables para palabra poder que entender. cabe como respuesta es por abulia. No, por lo que también decía, o sea, aplicar la ley no te vuelve simpático. Sí, y parece que los servidores públicos están en un concurso de simpatía. Sí, para que yo sea simpático, para que me fije en mí para la próxima elección. Y es lo que yo pienso. Son las langostas, ¿no? Lo que yo les llamo langostas, ¿no? Caen en un terreno y ya se acaban ese terreno
y se van a otro y son los trapezistas. Pues estas langostas ya no están tan angostas, ya están anchas por el tiempo que han estado ahí, ¿no? Hay una a tu criterio, digo, porque si me lo preguntas a mí, pues es obvio si te lo estoy preguntando, hay una pérdida de la política y de la función pública. Yo creo que yo no soy político, simplemente como ciudadano son politicón, como decía Sócrates. Cada vez los partidos políticos están perdiendo fuerzas, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer coaliciones, y precisamente ese es uno de los errores en la administración pública, porque cada grupo, cada tribu, cada organización llega a pedir, yo participé, así que cuando menos necesito una dirección. ¿Sí? Y lo vemos actualmente en el ayuntamiento, esta es de allá, este es acá, no hay coordinación. A veces al único que no le hacen caso es al presidente municipal. ¿Por qué? Porque está la pugna. No, esta es una secretaría que la pusieron desde arriba y usted no se meta aquí. Entonces, si no hay esta cohesión, pues no va a haber identidad en un proyecto. ¿Sí? Y si quedan 2, 3 afines, pero no tienen la fuerza suficiente. Por eso a veces los programas pues no se cumplen. ¿Por qué? Porque cada quien está pidiendo para su grupo, como dicen ahí, llevar agua a su molino, pero no para el beneficio de la sociedad, no para el beneficio de la población, y lo vemos actualmente. ¿A quién se le ha preguntado, se ha hecho alguna encuesta, qué se necesita para relanzar Acapulco? Quitan un monumento de aquí, dañan otro por allá y lo hacen acá. Espérate, hay un proyecto de ciudad, hay un proyecto de identidad, pues no lo hay. Se quitaron los árboles que estaban del Zócalo a José María Iglesias, que era toda una especie de muralla de árboles ahí, aunque son ficus, los tumbaron ¿y qué van a poner? Pues una columna como la que pusieron frente a Vancomer. Beneficio. Desaparecieron ahorita con la nueva obra en el centro, y lo comentamos aquí con el doctor del Adolfo López Mateos, el drenaje pluvial con esta nueva obra, ¿sí? Que eso servía bastante para no saturar el drenaje sanitario. Claro. ¿Sí? Hoy, pues, el tubo nuevo que pusieron de drenaje es de 30 centímetros, más o menos, lo que me pude percatar, que digo por ahí, viven mis papás, y vi, y dije, bueno, para el montón de casas que existen ahí, pues es insuficiente, y quitan el drenaje pluvial, pues estamos pidiendo que en esa zona hoy, en una lluvia fuerte, por la gravedad que existe, pues sean arrasadas las casas que estén abajo, por Capama, más o menos el área de Capama haya fuertes inundaciones en un caso de una lluvia bastante fuerte. Estamos creando cuervos los ciudadanos, maestro. Yo creo que, insisto, no, aquí hace falta una mayor participación de la sociedad civil. Mientras la sociedad civil sea apática, no le interese, yo creo que esto va a continuar y cada día se va a ir empeorando. Cuando la sociedad civil participa, cuando reclama sus espacios, a ver, ¿qué están haciendo en la calle José María Iglesias? Están ahorcando los estacionamientos. Ya están haciendo una especie de banqueta
Antes había estacionamiento por los dos lados, ahora solamente va a haber solamente por uno. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando? No vemos que esto vaya a terminar pronto, pero pues, nadie dice nada. Y al rato, cuando se perjudican algunos sectores, empiezan a protestar. Pero yo creo que no es eso. Yo creo que como sociedad civil tenemos que exigirle a la autoridad, platícanos, tómanos en cuenta, porque al fin y al cabo nosotros somos los que pagamos impuestos, contribuciones. ¿Qué piensas hacer de Acapulco? ¿Cuál es el futuro de Acapulco? No lo hacemos. Es una perversión de la política, porque teóricamente ese es el papel que deben de jugar los regidores, porque hablamos de una democracia representativa. Claro. Entonces, no podrían estarle consultando a los ciudadanos, les parece bien que hagamos esto, les parece bien que hagamos aquello, y se intuye que para eso están la ciudadanía representada en el cabildo, pero no sirven para nada. De ahí es que surge esa necesidad que bien señalas. Entonces vamos a tener que hacer que renazca el Coparse. Fíjate que sería ideal retomar de nuevo ese Consejo de Participación Ciudadana, porque más que nunca necesitamos tener un proyecto de identidad. De acuerdo. Sí, ese es el grave problema. Cada quien está peleando para sí. Cada quien jala la cobija para su lado y nadie se tapa. Sí. Fíjate, hicimos 2 denuncias, Digo, aquí estamos participando, Claro. como periodistas, Yo y yo por he eso- sido Por eso asisto con enfatizando. ustedes. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay un libre opinión. Claro. Así ¿no? es, y digo, participación tenemos nosotros y el deber, lo habíamos también platicado aquí con el doctor, como periodistas, de denunciar lo que está pasando. Ya te comenté para saber tu opinión, donde la construcción de la avenida Adolfo López Mateos pues es un peligro ya en tiempo de lluvias, porque no existen los drenajes hidráulicos, el drenaje sanitario se va a saturar, lo de campestre de la laguna. Y para terminar, porque ya nos toca tanto tiempo, edificios viejos les quitan las paredes y los venden como condominios nuevos, y más en el centro. Está permitido en los permisos de protección de construcción y protección civil al dar vista de esto. Aquí yo creo que hay una corresponsabilidad. Los colegios tienen sus directores responsables de obra, los famosos DRO. Cada colegio te presenta al inicio del año, digamos, la plantilla de los DRO. Ellos tienen que evaluar, tienen que ver si reúnen las condiciones, porque, a ver, en construcción puede haber simulaciones. Un edificio viejo bien pintadito, y pues está como nuevo. Y un edificio viejo que no tiene mantenimiento, pero tiene una buena estructura, bien construido, no le va a pasar nada. Claro. Entonces, quien tiene que ahí participar directamente son los colegios de ingenieros civiles, de ingenieros arquitectos, principalmente. Los arquitectos, bueno, pues ahí ya van más a la decoración, ¿no? Pero a la construcción tienen que participar. Insisto, es un riesgo. Y no tan solo eso, o sea, exigir, la sociedad civil, exigir que se cumpla las revisiones de los edificios. ¿Cuántas oficinas públicas son trampas mortales? ¿Por qué? Porque hay escritorio tras escritorio, y para salir ante una emergencia, un conato de incendio o un sismo, pues, sales brincando por ahí. Capama, muchas remodelaciones para un edificio que no está Viejo. instalado, que era el ayuntamiento, para 8 o 7 regidores, doctor, tú nos Así puedes es. decir, y la presidencia municipal nada más, y ahorita está Un mundo de sobreposado. gente. Claro, claro. Y no tan solo eso, digo, podríamos seguir hablando de todos los vicios que hay, edificios que eran para un uso y de repente se convierte en otro. Tenemos aquí el Hotel Villa España, que se convirtió en el Liceo, ¿sí?
Era un hotel y ahorita ya es una escuela. ¿Quién autorizó? ¿Quién supervisó? ¿Quién vio eso? Remodelaciones a tontas y a locas que tú dices, oye, espérate, y las estructuras, y no hablemos de las unidades habitacionales del Coloso o de la Alta Progreso, que también han afectado sustancialmente las estructuras. ¿A qué me refiero? En los departamentos de las partes bajas, donde había una ventana, la convirtieron en una puerta, y en el mejor de los casos, en el peor de los casos, le dispusieron una cortinita, hicieron un local comercial. Al romper la trave del ligamiento, dejaron suelto el edificio. Ya no trabaja la estructura. ¿Sí? Y un movimiento sísmico puede colapsarse. Por supuesto. Entonces, ¿esto cómo lo remedias? Pues obligando a que vuelva, que ya no va a quedar igual, pero bueno, cuando menos pero va a quedar mejor que como está. Claro, entonces esas son las cosas que tiene que ver la autoridad. Muy bien, nuestro tiempo. Entonces, prácticamente no tenemos un atlas de riesgo. Atlas no existe. No. Eso es mucho pedir. Claro que es mucho pedir. Muy bien, pues le agradecemos a Liceo Melquiades Olmedo su presencia una vez más y le reiteramos que esta es su casa. Muchas gracias. Y agradecemos su presencia y siempre disfrutamos de su participación porque nos ilustra mucho y me imagino que el auditorio también. Y a Mauricio, por supuesto, le agradezco su compañía como todas las tardes de los martes, y a usted le agradezco mucho que haya sintonizado a Libre Opinión, y lo invito para que nos acompañe una vez más próximo martes, 18 horas 6 de la tarde. Que tenga usted un estupendo día. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.